Bien, bien, muy buenas noches a todos, a todas, los que están presentes. Espero este año tengan muchas oportunidades, mucho éxito y que no nos podamos enfermar nadie y que podamos continuar y acabar nuestra maestría. Bueno, ya habíamos anticipado, digamos, la elaboración de esta tercera semana, ¿no? Que lo habíamos trasladado precisamente a este sábado para que el próximo ya vayamos terminando. Pues en ese marco, para esta semana, que tuvimos ya un poquito de tiempo, habíamos pedido que podamos ir trabajando su marco teórico. ¿Qué implica el marco teórico? La elaboración de por lo menos, ¿no?, unas 10 a 15 páginas para el trabajo de el sustento teórico. Entonces probablemente esta parte no sea de mucho agrado, digamos, para muchas personas, pero tiene un sentido bien importante, ¿no? El desarrollo de una perspectiva teórica como marco teórico. Esto debido a que la mayoría de los que hacen trabajos de investigación, me imagino que ustedes van a tener un módulo específico también sobre redacción de artículos, ensayos, redacción en general, respecto a cómo se va escribiendo, ¿no? Hacer una preescritura, una escritura y una revisión de la escritura, que son los 3 pasos más grandes que se va trabajando en este marco, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es revisar desde un punto de vista teórico y vamos a ingresar la utilización del sistema APA desde un punto de vista un poco mucho más práctico, digamos, ¿no? Es decir, ir trabajando en Word cómo se va utilizando esto, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta antes que vayamos iniciando? Nada, entonces, ¿no? Nada, bien, vayamos bien entonces. Yo les pediría entonces que los que están con su dispositivo móvil, poder tener acceso a una computadora para poder hacer la práctica que hoy día vamos a hacer en Word, ¿sí? Bueno, a ver, recordaremos algunos elementos que hacen al marco teórico, ¿no? Bueno, el proceso de elaboración de un marco teórico tiene algunas etapas. Acá los presentamos, ¿no? Bueno, lo que quiere un marco teórico, básicamente lo que busca un marco teórico como funciones, digamos, dentro de un trabajo de investigación, son diversos, ¿no? Siempre el marco teórico, esto es importante que tomemos en cuenta, nos abre y nos da luces para que podamos desarrollar el trabajo de investigación con mayor sensatez, con mayor precisión, ¿no? En la mayoría de los casos, la mayoría de los que hacen investigación no se enmarcan en teorías, ¿no? Debido a que, bueno, hay algunos investigadores, Albert Einstein y otros mucho más empíricos como Tesla, como otros investigadores digamos, no vamos a decir no requieren, ¿no?, sino no ven un poco la importancia del marco teórico, porque son investigaciones mucho más prácticas. Es decir, generan teléfonos, generan celulares, generan laptops y todo esto, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, la revisión de un marco teórico lo que hace es un poquito ciertas luces, ¿no? Pero ya para hacer teorías sociales, teorías económicas,
en investigaciones un poco más subjetivas hay que enmarcarnos en determinados conceptos, ¿no? Entonces, por eso un trabajo, un marco teórico lo que hace como funciones, básicamente orienta el estudio, por dónde va a ir, qué perspectivas va a agarrar, ¿no? Hago siempre este ejemplo. Para algunos, ¿qué es el PEA? ¿Alguien? ¿Qué es un PEA desde un punto de vista educativo? Entonces, el PEA tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es desde un punto de vista educativo. Pero si viene un sociólogo o un economista, para él el PEA no es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a venir a ser la población económicamente activa. ¿No? Fíjense cómo un mismo concepto podemos utilizarlo desde diferentes ciencias y entenderlo de diferente manera, ¿no? Entonces esto es importante en un marco teórico. Siempre nos vamos a basar en querer medir algún concepto. Entonces esa es una de las funciones. Orienta el estudio por dónde va a ir, cómo se va a entender las categorías, los conceptos, las definiciones, ¿no? Y para eso es importante que nosotros conozcamos las otras teorías, ¿no? Si uno orienta su investigación desde un punto de vista conductista, no es lo mismo que desde un punto de vista constructivista, ¿no? O en psicología no es lo mismo hacer una teoría desde un punto de vista psicoanalítico o desde un punto de vista funcionalista estructuralista, ¿no? Luego las investigaciones siempre han ido generando determinados conocimientos y sobre todo han cometido determinados errores. Entonces lo que nos ayuda un marco teórico es básicamente prevenir errores, ¿no? Aquellos que ya se han hecho, nosotros no los volvamos a repetir. Y eso implica que no tengamos que gastar tiempo, no tengamos que estar utilizando recursos, todo esto, ya que contamos con un marco teórico que nos pueda prevenir los errores que se puedan cometer. Un marco teórico siempre amplía el horizonte de una investigación. Cuando a Einstein le preguntan, ¿y cómo es que usted ha logrado generar este tipo de teorías, ¿no? Y él responde, es que me he sentado en hombro de grandes, ¿no? Y eso implica que hay otros autores que han ido trabajando también nuestra investigación y por tanto nos ha de permitir avisorar otros elementos más a partir del conocimiento que ya existe. Y esto es un horizonte, ¿no? Entonces, a partir de esas teorías nosotros podemos seguir viendo y construyendo otras. Entonces, por eso una de las funciones es ampliar el horizonte de la investigación y no limitarse. Probablemente nos quedamos en una cosa y repetimos, que no está mal, en pregrado no está mal. Ya en posgrado, en una maestría, tenemos que ir ampliando el horizonte, no solamente a una teoría, sino a una propuesta. Además, el marco teórico lo que pretende es establecer cuál es la necesidad de la investigación. La necesidad no entendida como una carencia, la mayoría entiende la necesidad como algo que falta, no, sino como la oportunidad de ir construyendo nuevas categorías, nuevos conceptos y nuevas definiciones a partir de las ya desarrolladas. A ver, ingresó alguien. Bueno, desde luego el marco teórico inspira nuevos estudios, ¿no? Los trabajos de investigación, otras tesis, otros estudios exploratorios, correlacionales, diagnósticos, nos permiten generar nuevas ideas, nuevos estudios, nuevas investigaciones. Además, un marco teórico nos permite un poco ayudar a formular determinadas hipótesis,
¿no? Porque en la teoría nos da causas, efectos, en cómo se relacionan determinadas variables, desde un punto de vista teórico, ¿no? A ver, por ejemplo, la teoría económica nos dice que si hay oferta, si hay mayor oferta, ¿qué pasa con los precios? Bajan. Eso dice la teoría, ¿no? La teoría nos dice eso. Entonces yo puedo a partir de eso plantear una hipótesis, ¿no? Pero no cualquier oferta, ¿no? Puede ser bienes básicos, fundamentales. Eso dice la teoría. Entonces me puede ayudar a formular hipótesis. Pero puede no darse esto en la realidad. No puede darse en algún contexto. Entonces yo trabajo en diferente contexto y puedo plantear una hipótesis a partir de la lectura de determinados trabajos, ¿no? Ahora, bueno, hablé del tema de la oferta porque estamos todavía en tiempo de Año Nuevo y Navidad. Pero fíjense que en tiempo de Año Nuevo y Navidad nosotros tenemos una oferta de varios productos, pero extrañamente no bajan los precios, sino suben los precios. Entonces nos ofertan más, pero con mayor precio. Ahí hay un elemento que nos dice la teoría, ¿no ve? ¿No? Cuando son tiempos de fiestas, cuando son tiempos en el que hay mayor liquidez de dinero, etcétera, etcétera, no siempre la mayor oferta va a ser menor precio. Lo que sí ocurriría, por ejemplo, de aquí a 2 meses, ¿no? Nos venden, va a salir harta papa, nos van a ofrecer harta papa y va a bajar los precios, ¿no? Porque van a querer vender. En cambio ahora, no tanto. Bueno, la oferta de regalos ya está pasando, pero ya se viene el tema de alacitas y todo esto. Eso ayuda a formular nuevas hipótesis. Prever un marco de referencia. Como su nombre lo indica, el marco teórico tiene como referencia un marco en el cual se da determinada realidad, ¿no? Aunque parezca un poco muy cuadrado, digamos esto, este es el marco en el cual se da determinados trabajos y determinadas investigaciones. Así, por ejemplo, la ley de gravedad se da en un marco terrestre, ¿no? El 9.8, etcétera, etcétera. Esa ley se da en un marco de la Tierra, pero ya en la Luna, que es otro marco, la gravedad se comporta de diferente manera. No decimos que no existe, pero se comporta de una determinada manera. Y ese es el marco en el cual nosotros vamos trabajando. Es una de las funciones del marco teórico a trabajar. Bueno, a partir de esto, un marco teórico puede tener fases o pasos, ¿no? Hay una primera etapa de construcción del marco teórico. ¿No? Y otra etapa de la revisión de la literatura, ¿no? Fíjense que acá lo primero que vamos a hacer es una revisión de la literatura. Y no debe ser, digamos, cualquier literatura, ¿no? O sea, no tendemos a leer libro que encontremos, libro que leamos, libro que encontremos, libro que citemos. No, esta revisión de la literatura, esta revisión de los libros, están enmarcados dependiendo del área, la ciencia en la cual nos encontremos. Puede haber escuelas de pensamiento, pueden haber modelos, ¿no? Escuelas de pensamiento, modelos, pueden haber teorías, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos saber enmarcarlos.
Y acá es un poquito el problema, porque cuando revisan los otros investigadores, por ejemplo, si yo reviso de alguien su trabajo, yo reviso desde mi pensamiento, desde mi marco, desde mi teoría. No reviso desde la teoría del quien lo ha planteado. Lo correcto es que nosotros revisemos desde el punto de vista teórico del quien lo ha planteado. Y a partir de eso vamos a encontrar sentido. Pero no, lo que hacemos es un poquito leer desde nuestra propia perspectiva teórica y entendemos eso desde nuestra propia perspectiva teórica, y ahí entra un poco el problema de los tribunales, de los tutores, de las personas que leen, porque leen desde su visión y no desde la visión del quien lo ha escrito, o por lo menos no desde la perspectiva teórica del quien lo ha planteado, ¿no? Entonces ahí ya entramos en serios problemas, porque hacemos observaciones, con las disculpas del caso, si hay algún docente que es tribunal, que es tutor o que es revisor, dependiendo de la universidad, lo hace desde su perspectiva y se cierra, ¿no? Cuando en realidad el trabajo ha sido escrito desde una perspectiva específica, desde una teoría, o por lo menos esa debería de ser, ¿no?, la situación de ir escribiendo nuestra investigación. Yo por eso, por ejemplo, yo asumo, ¿no?, es decir, yo cuando doy investigación siempre asumo mi perspectiva. Yo soy más cuantitativo que cualitativo. Desde luego no desconozco lo cualitativo, pero sí hago énfasis en el tema cuantitativo. Entonces yo reviso y digo siempre, ¿no?, desde este punto de vista esto, ¿no? Bueno, para hacer una revisión de la literatura tenemos fuentes que nos han de permitir un poco ir trabajando esta revisión de la literatura. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Al igual que las fuentes de información, las fuentes para el marco teórico tienen esa misma lógica. La primera fuente, el autor quien ha propuesto determinada teoría, determinado concepto, determinado ley, ¿no? Esas son las fuentes primarias, ¿no? En cambio, las fuentes secundarias vienen a ser los que se han adherido y los que van escribiendo y van generando a partir de los que han propuesto la teoría, ¿no? Pero para mí me agrada bastante el tema de Chavenato. Él agarra y él propone la gestión del talento humano, ¿no? Entonces de ahí ha ido surgiendo. Desde luego Hidalberto Chavenato no es el primero que ha ido hablando, ¿no?, sino que ha sistematizado y ha ordenado, y a partir de eso va generando una nueva categoría que es la gestión del talento humano, ¿no? Ya después otros van haciendo referencia a ello, ¿no? Y bueno, las terciarias ya que hacen referencia a las secundarias, pero considerando las primarias. En palabras sencillas, podríamos decir que las fuentes primarias vienen a ser los clásicos de una teoría. Siempre hay clásicos, o por lo menos los que han fundamentado determinadas teorías, ¿no? Así, por ejemplo, en la teoría conductista, los primarios, los que han empezado hablando de la teoría conductista, han sido Skinner, básicamente Skinner, ¿no?, que se han basado en otros trabajos también, pero desde ahí se empieza a hacer referencia a esta fuente primaria de la teoría con la que nosotros estamos trabajando. Allá pues vienen otros autores, lo mismo en el tema constructivista, en el tema tecnológico, en la teoría del ambiente educativo. Hay autores que han ido proponiendo. Bueno, una vez que ya conocemos estas fuentes, lo recomendable siempre es ir trabajando las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? Y a las fuentes terciarias
bueno, sirven de referencia, pero no se recomienda ir trabajando esto debido a que estas fuentes terciarias ya van quitándole el sentido e incorporando otros elementos más que hacen de las fuentes secundarias y las primarias. Bueno, ¿cuáles son las etapas para ir elaborando el marco teórico? A manera de fases. Un primer elemento es la revisión. Un primer elemento es la revisión, ¿no? ¿Qué implica la revisión? ¿Qué libros hay? ¿Qué espacios hay? ¿Dónde hay? ¿No? Entonces, saber básicamente qué es lo que se ha escrito al respecto. Todavía no tiene que ver con leerlo, ¿no? Sino hacer una ojeada, hacer una mirada general. A partir de eso, si tenemos, por ejemplo, de un determinado investigación, nos va a dar varios autores, ir identificando en qué espacios, sean virtuales o físicos, se encuentran ellos. A eso llamamos la detección de este material. Puede estar en la biblioteca de Yachaiguasis, puede estar en la biblioteca de determinada facultad, puede estar en una biblioteca personal, ¿no? O puede estar en una librería de acceso no directo a los de Bolivia o a los de La Paz, pero sabemos que hay en Estados Unidos o hay en España o está en inglés, ¿no? Detectamos. Y una vez que hemos hecho ello, consultamos, es decir, acá leemos, revisamos esta bibliografía y nos munimos de los conceptos, las definiciones, las hipótesis, los juicios que dan estos trabajos, ¿no? A partir de eso extraemos citas, para esto es importante el sistema APA, extraemos citas, compilamos definiciones, pero vista de esta manera, extracción y recopilación, suele convertirse el marco teórico en un marco conceptual, lo que no es correcto, ¿no? El marco teórico es la interrelación de conceptos, definiciones, hipótesis, leyes, juicios, tratando de describir, tratando de explicar y de sistematizar determinada realidad. Entonces, cuando nosotros extraemos y recopilamos, lo hacemos en un marco y además lo hacemos para tratar de relacionar conceptos, relacionar categorías, ¿no? Y esa es la última etapa, precisamente la integración de estos conceptos, la relación de estos conceptos unos con otros. Bueno, a partir de esto, de un tiempo a esta parte, ya se va trabajando la búsqueda de esta información. Y lo hacemos mediante el Internet, ¿no? El Internet como un espacio en el cual es un cúmulo de información, por eso decimos navegar, ¿no? O sea, navegar viene precisamente de un mar de información. Cuando uno va al mar, lo que dice, voy a navegar, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, el Internet ya se ha vuelto un mar de información y de tal manera que nos permita un poquito ir trabajando la verdadera y necesaria información. El Internet nos va a dar bastante información, pero hay espacios y hay blogs y hay páginas y hay webs de todo tipo. Su finalidad es obtener referencias o fuentes primarias, ¿no? Es decir, buscar realmente qué de la información que nos ha dado es fidedigna, tiene un nivel de confiabilidad y validez. Entonces, a partir de eso,
nosotros ya podemos ir construyendo, ¿no? Y esta construcción de la teoría, que en muchos casos lo que hacemos es adoptar una teoría, ¿no? Adoptamos una teoría y a partir de la adopción de una teoría tratamos de explicar nuestro trabajo de investigación. Pero eso va a depender del grado en el que se encuentra el conocimiento. Es decir, va a depender del grado en el que haya avanzado nuestro tema. Hay temas ampliamente desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en pregrado, la mayoría, el alcoholismo, y ahora ya se ha puesto más, un poco, trabajos de investigación, feminicidio, maltrato, y ahora, después de 2 años de la pandemia en el cual hemos incorporado, ya todo es ahora pandemia, ¿no? Entonces ya hay bastante información respecto a la pandemia, al COVID-19. Entonces ya hay un cúmulo de información. No lo habrá todo, no se sabrá todo, probablemente haya más. Entonces eso depende del grado en el que el conocimiento se esté desarrollando. Y para eso tenemos que ver si ya hay teorías desarrolladas, que va a implicar que está ampliamente trabajada, ¿no? La teoría educativa, la teoría constructivista, la teoría conductivista, la teoría de precios o la teoría social, la teoría de las clases sociales, la teoría burocrática, dependiendo del área en el cual nosotros estemos, o si es agronomía, la teoría del desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable, el tema del medio ambiente, cuánto está desarrollado, ¿no? O si existen varias teorías al respecto, ¿no? Por lo general esto es lo que va ocurriendo. Existen ya teorías, existen ya conocimientos, definiciones que ya se han ido trabajando y se han ido plasmando, ¿no? Por ejemplo, el tema del modelo sociocomunitario productivo, que es el modelo educativo. Hay una teoría específica, ¿no? Que ya están saliendo otras teorías también, sí, ¿no? O la teoría del modelo comunitario de producción, una economía mixta, ¿no? Sí, ya hay una teoría y van saliendo también otras, ¿no? Bueno, si esas teorías tienen generalizaciones empíricas, lo que va a implicar que ya está desarrollado determinadas leyes y estas leyes se aplican a la realidad. Eso es una generalización empírica, ¿no? Es una ley que esté para contrastar en la realidad. Ahora, de un tiempo a esta parte, las teorías ya no explican la totalidad de la realidad, ¿no? Es decir, ya no generan, valga la redundancia, ya no generan generalizaciones empíricas para toda la realidad, sino que más bien se da en un determinado contexto, en un determinado espacio, con determinadas características, ¿no? O puede haber marcos teóricos, teorías que estén en procesos de descubrimiento, y eso va a implicar que hay teorías parciales que explican parcialmente, ¿no? Por lo general, esto es, en lo personal, esto es lo que se busca en trabajos de doctorado, en trabajos de maestría. Se busca que hayan teorías no tan desarrolladas parcialmente para que el trabajo de investigación que nosotros vamos a hacer pueda generar ya una teoría o varias teorías, ¿no? Y a partir de eso nosotros nos constituyamos como el que lleva determinado conocimiento a partir de nuestra investigación, ¿no? Y bueno, al final puede existir que no haya una teoría que explique nuestra determinada realidad, nuestro tema, nuestro objeto de estudio. Puede haber, ¿no?, el caso en el que no hay. No conozco en lo personal temas de investigación muy propios, las hay desde luego, las hay, pero en el que la teoría no haya ahondado,
No tema que escucho, tema que hay determinada teoría. No, probablemente el tema del Omicron, digamos, ¿no? Es una idea vaga. Tenemos algunas fases, pero o algunos síntomas, ¿no? Está en proceso. Por tanto, es nomás una teoría un poco vaga. ¿No? Dicen que afecta más, es de mayor contagio, cada vez más se va generando teorías, ¿no? Ahora, en mi experiencia como investigador, digamos, lo que un poco el marco teórico ha ayudado es, y eso tiene que estar bien importante, desarrollado en un trabajo de investigación, es que las categorías o variables que nosotros vamos a trabajar tienen que estar claramente definidos por una perspectiva teórica. Si no están claramente definidas nuestra teoría, vamos a tener serios problemas, ¿no? Debido a que otras personas van a dar su opinión respecto a nuestro concepto. Otras personas van a dar su concepto. Otra persona va a dar su concepto. Otra persona va a dar su concepto, ¿no? Y así cada una de las personas va a agarrar su marco teórico y va a dar una posición respecto a él, ¿no? Es siempre importante dejar bien en claro que nuestras variables, nuestras categorías se entienden de esta manera enmarcados en un pensamiento teórico, en una escuela teórica, en un modelo teórico, y a partir de eso ir generando, ¿no? Desde luego el trabajo de campo puede destrozar nuestra teoría, puede no ser robusta nuestra teoría a partir de la evidencia empírica. Entonces ahí ya vamos construyendo un nuevo marco teórico. Y así es como se va construyendo, ¿no? Los que hacen investigaciones cualitativas, por lo general, van generando teorías y perspectivas teóricas que nos permitan entender y explicar determinada realidad social, humana. Bueno, hasta ahí sería un poco el marco teórico. Si hay alguna consulta, alguna pregunta. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Como tarea tercera. No olvidemos que tenemos hasta el día lunes. Bien. Si no hay, pasamos a la parte práctica. Bien, si no hay, pasamos a la parte práctica. Y para la parte práctica pediría por favor que abran una página en Word, una página blanca en Word, cualquiera, no interesa el Office. Interesa el Office y no abrir una página en Word. Aquí está. Ya. Compartir. A ver, aquí está. Entonces, para la construcción de un marco teórico se ha optado sistemas de referencia. Sistemas de referencia. Algunos conocen como asientos bibliográficos, ¿no?
La mayoría piensa que el sistema de referencia y el asiento bibliográfico no es nada más que citar a un determinado autor, ya sea un autor institucional o un autor personal, y por tanto no generar un plagio, ¿no? Desde luego eso está correcto, pero no es solamente eso los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia que vamos a desarrollar ahora, el APA, el Vancouver, ¿no? El MLA, y hay otros también como el ISO 9000, etcétera, etcétera. Son formas de construcción del conocimiento, ¿no? Es decir, entra en un ámbito epistemológico de la ciencia. No es solamente forma. La mayoría piensa que es forma, el APA, se tiene que poner el autor, el año y la página, ¿no? Y tiene que estar al lado del texto que vamos a citar. No es solamente eso, ¿no? Tiene que ver con la forma en la cual construimos conocimiento. Y eso tiene que ver con la epistemología de la ciencia. Por eso hay escuelas de pensamiento, por eso hay escuelas de construcción del conocimiento, ¿no? Por eso hay escuelas de investigación que adoptan y utilizan estos sistemas para poder construir conocimiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar el APA. El APA les he pasado en la plataforma, está con un documento PDF, ¿no? Bueno, y la tareita que hemos pedido está en función al sistema APA, ¿no? Formato general del trabajo, que esto es del sistema APA. Formato, papel, carta, 21,59 centímetros por 25,94 centímetros. Fuente y tamaño, tiene un Zoman 12 puntos, Gregoria 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calibri 11, Arial 11. Todas estas son las aceptadas por el sistema APA, ¿no? Algunas abreviaturas: capítulo, CAP, edición, ED, edición revisada, EDZEP, editor, ED, traductor, TRAD, sin fecha. Por ejemplo, si un libro no tiene año, sin fecha. Página cuando es una, páginas cuando es dos, volumen, número, parte o suplemento, ¿no? En los espacios de interlineado, fíjense que pide 2.0, sin espacio entre párrafos, dice, ¿no? Alineación al lado izquierdo, sin justificar, dice, ¿no? Generalmente esta es la justificación, fíjense acá. Este es un texto justificado. Estoy pintándolo y, como verán, es línea recta izquierda, línea recta derecha. Entonces, sin justificar sería como está ahí, ¿no? Eso es lo que pide el sistema, ¿no? Y además pide sangría en la primera línea de cada párrafo. 1.27 como sangría francesa, del 1.27 centímetros en la referencia. Esto vamos a hacer de manera mecánica en Word. Número de páginas: extremo superior derecho en el número arábico. Extremo superior derecho. ¿Qué implica eso? Que esté aquí arriba. Superior derecho, ¿no? Eso es lo que pide el sistema APA. Bueno, esas son las características generales, ¿no? El formato general. Bueno, vamos haciendo referencia. Bien, entonces hemos abierto una página en Word.
vamos a ir acá donde dice referencia. Referencia, hacemos clic donde dice referencia y se despliega un menú. En este menú nos vamos a ir a esta parte. Esa es la que nos sirve, ¿no? Y en esta parte nosotros podemos encontrar el sistema APA. ¿Sí? Ahí está. Si se dan cuenta, hacemos clic acá, nos despliega los diferentes sistemas. Ahí está, ¿no? APA, sexta edición. La última edición es la séptima, ¿no? Pero mi computadora está con la sexta edición. Hay el sistema Chicago, el sistema GB 7714, el sistema Ghost del 2003, orden de nombres, orden de títulos, el Harvard, el IEE, el ISO, lo que les comentaba, el MLA, el SIST-2, el Turbian, y hay otros sistemas más, no solamente es el APA, ¿no? Hay otro sistema interesante que utiliza la Universidad Autónoma Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, que es el Vancouver, ¿no? Es otro sistema también. Sí, entonces acá ya nos da, pero a nosotros nos interesa usar el APA. Ahí está, sistema APA. Hacemos clic ahí. Esto es importante porque ya todo este espacio se nos ha abierto para poder trabajar en el sistema APA. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar las fuentes o los libros que vamos a utilizar. Para eso vamos a insertar cita. Fíjense, insertar cita. Y en insertar cita me sale dos títulos: agregar nueva fuente, agregar nuevo marcador de posición. Yo hago clic en agregar nueva fuente. Hago clic en agregar nueva fuente y me aparece esta ventana. En esta ventana yo puedo ir primero diferenciando qué material quiero cargar, ¿no? Fíjense acá, dice libro, que eso es lo más general que se carga, sección de libro, artículo de revista, artículo periódico, acta de conferencia, informe, sitio web, documento del sitio web, medio electrónico, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso judicial puede ser, u otros varios, ¿no? Entonces, por lo general es el libro el que cargamos. Una vez que hemos cargado esto, tipo de fuente que vamos a cargar, acá abajo dice campos bibliográficos del APA, autor, ¿sí? Acá tiene acá abajito, fíjense, te dice cómo cargar, ¿no? Ejemplo, dice nombre de etiqueta. Entonces yo hago acá autor. Me dice primero que ponga apellido. Vamos a cargar Mendoza. Fíjense que pide Mendoza la primera palabra con mayúscula, el primer apellido con mayúscula, la inicial y coma. Luego dice espacio. Willy. Es un libro, ¿no? Ahí está, Noriega Fabricio. Punto y coma, si son dos autores o más, punto y coma. Punto y coma, espacio. Fíjense que no pide poner segundo apellido, solamente el primero. Si yo voy a poner, por ejemplo, se me ocurre poner Durán, coma, Juan. Estos dos autores son de libros, obviamente que voy a sacar del libro que estoy cargando, ¿no?
Autor corporativo, fíjense, si hago clic acá, el autor corporativo es básicamente una institución que se constituye en autor, el INE, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación, de Economía, la Gobernación, etcétera, etcétera. Son instituciones, son autores corporativos. Pero en este caso no es, ¿no? Yo soy una persona y por tanto pongo como autor. Título. ¿Qué título tiene la obra de estos dos autores? Yo, por ejemplo, he escrito operacionalización de variables. Operacionalización de variables. ¿No? Fíjense que es el primero y en minúsculas. El primero con mayúscula y todo lo demás con minúscula. Año. Ese libro se ha escrito en 2010 en la ciudad de La Paz. Editorial. ¿No? ¿Dónde se ha editado esto? Sin editorial. ¿No? Yo lo he hecho. ¿No? Y ahí está el ejemplo. Publicación Adventure Works. ¿No? En algunos casos es Magril, El Lobo Negro, Yachayhuasi, hay bastantes editores, ¿no? Y eso es lo que pide de manera obligatoria esto, ¿no? Si deseamos podemos incorporar otros elementos más, ¿no? Acá dice mostrar, fíjense, acá dice mostrar todos los campos bibliográficos. Ya hacemos que muestre. Hacemos clic ahí y nos dice los consejo, comentarios recomendados, y los demás podemos incorporar también, ¿no? Por ejemplo, provincia o estado, país o región, editor, volumen, el número de volumen, traductor, título breve, número estándar, páginas, edición, comentario, medios, año en que se realizó la consulta, mes en que se realizó la consulta, día en el que se realizó la consulta, URL, DOI. Hay algunos documentos que, bueno, ahora se va poniendo ISBN, pero cuando ya son documentos electrónicos se pone un DOI, que es un código que tiene asignado para ese documento, ¿no? Entonces, bueno, llenar todo esto se lo puede hacer, no hay mayor problema, pero yo prefiero llenar solo los necesarios, los que me piden, y hago aceptar. Por defecto me da un ejemplo. Ahí está, ¿no? De cómo citar, ¿no? Mendoza y Durán, 20. Entonces ya está cargado. Yo lo que hago es borrar esto. Ya está cargado, ¿no? Ahora sí, ¿no? Una vez que he hecho eso, ya tengo acá cargado mi cita. Ahí está Mendoza, Willy, y lo puedo usar las veces que yo vea necesario, etcétera, etcétera. Puedo agregar otra fuente. Voy a hacer un ejemplo más para que podamos agregar. Digamos que esto es un autor corporativo, INE. El título: encuesta de hogar. Encuesta de hogar. 2 puntos. Empleo. Año. Esto se ha hecho el 2019. Ciudad: La Paz. Editorial, vamos a poner acá el mismo INE. Por defecto ya ha entrado, ¿no? Acá dice
convertirse, editar fuente. Estaba en la elaboración de esto, ¿no? Editorial y me mismo. Y aceptar. Esta fuente existe en la lista general y en el documento actual. ¿Desea actualizar? Desde luego que sí. Y ya está, ¿no? Yo ya tengo cargadas acá los libros que sean necesarios, ¿no? Aquí tengo 2 fuentes, ¿no? Por lo general, cuando uno hace un marco teórico, tendría que tener unas 10, 15, 20 fuentes, 20 PDFs, ya sea en libros físicos, etcétera, y etcétera. ¿Alguien ingresa? Nada. Bueno, ahora sí lo utilizamos. Entonces, por lo general, para hacer un marco teórico se hace un esquema, un índice. ¿Qué es la operacionalización? Operacionalización. Voy a poner acá algunos conceptos, ¿no? La variable. Tipos de variable. Entonces, yo quiero llenar estos, ¿no? Que eso es lo que se hace. Entonces, variable, yo copio de algún libro. Variable es una característica que cambia de valor, cuyos cambios pueden ser medidos. Ahí está. Y cierro paréntesis, cierro comillas, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si he copiado de algún libro, de alguna página y todo esto, tengo que pintar esto y ver cuántas páginas, cuántas letras son. ¿Cómo saber eso? Algunos se ponen a contar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso tiene 12 palabras, ¿no? Podemos hacerlo de esa manera, no hay mayor problema, ¿no? Pero mi recomendación es que vayan y nos fijemos aquí en el Word. Ahí, y ahí nos dice cuántas palabras son, ¿no? Entonces yo pinto esto y fíjense, me dice que son 12 de 75 palabras que hay. Entonces son 12. Pues implica utilizar cita textual de menos palabras, de menos de 40 palabras, ¿no? Entonces, para cita de menos de 40 palabras, se pone las comillas y luego se hace cita, insertar cita. Entonces, esto yo he sacado de Mendoza Willy y Durán. Fíjense que acá ya me lo ha puesto. Esa es la manera de citar, ¿no? Ahora quiero poner el número de página. Hago clic acá y pongo editar fuente o editar cita. Y ahí me sale agregar página. Entonces, ¿de qué página he sacado? Busco el libro y he sacado de la página 30. Y aceptar. Entonces automáticamente me lo pone como debe ser. Mendoza y Durán, 2010, página 30. Y allá he citado a este autor. Ya acá ya puedo hacer yo otro comentario, ¿no? En esta definición encontramos, etcétera y etcétera, ¿no? Etcétera y etcétera. Entonces, ya acá, fíjense que hemos ido trabajando la cita textual del autor. Esa es una manera, ¿no?
Esto generalmente se lo conoce, voy a ponerlo así, donde el autor está fuera del texto. ¿No? Fíjense que está fuera del texto. Pero yo puedo también convertir esta cita textual de menos de 40 palabras en una cita en el que el autor esté más dinámico y esté haciendo referencia a la cita. ¿Cómo lo hago esto? Ahí está. Es una manera. De la otra manera. Fíjense. Lo mismo, ¿no? Pero esta vez, fíjense, hago clic en convertir cita en texto estático. Hago clic ahí. Y ya está. Lo que ha hecho es básicamente convertir en editable esa cita. Entonces yo lo copio y lo pongo adelante. Ahora sí. Para Mendoza Durán, 2010, página 30, la variable, ahí está, es una característica que cambia de valor cuyos cambios pueden ser medidos. Autor, ahora sí está autor dentro. El autor está dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Fíjense. Por un lado, uno lo puede ver al autor. En este lado podemos ver el autor fuera del texto, ¿no? Es más frío, más seco. En cambio, por este lado vemos que hacemos hablar al autor. Para Mendoza y Durán, 2007, página 30, la variable es una característica que cambia de valor, cuyos cambios pueden ser medidos. Autor dentro. Y si deseo puedo contrastar. Sin embargo, me voy a inventar un número, otro autor, Quispe, 2020, página 50. Sin embargo, Quispe, página 20, toma la variable como algo más característico de una hipótesis. Una hipótesis. Y claro, ¿no? Fíjense que acá estoy haciendo hablar ya a dos autores. Y estos autores interactúan entre sí, ¿no? Y ahí ya vamos construyendo una teoría. Es decir, la contrastación de uno con el otro nos permite un poquito hacerles negar, afirmar, analizar, y a partir de eso nosotros tomar una posición. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Adelante. La consulta es lo siguiente. Bueno, dos cosas. El primero es de que según las normas APAS, la séptima versión, en la página simplemente ya lleva, creo, la P, ¿no? Y ya no existe la A y la G. Así es. Segundo aspecto, bueno, eso seguramente cuando esté actualizado las normas no nos va a salir, ¿no? Porque después no puede convertirse automáticamente. Después, cuando dice, sin embargo, Quispe 2020, ¿no? ¿Ese es un parafraseo? No.
Ahora hacemos un parafraseo. Perfecto. Bien. Entonces, ha consultado dos cosas, ¿no? Nosotros estamos haciendo ejercicio. El Office, por lo menos los Words que ahora están viniendo, tienen ya el APA incorporado como sexta edición. Yo imagino que el Office 2020-2021 ya va a tener séptima edición, ¿no? La séptima edición. Pero estamos trabajando con la sexta edición. Tiene razón el colega que ya no tendría que ponerse acá PAG, ¿no? Sino simplemente página. Ahí. ¿No? Pero esta es una sexta edición y estamos haciendo el ejercicio con la sexta edición. Eso es un elemento importante, ¿no? Segundo, cuando estamos acá en el segundo párrafo poniendo, sin embargo, Quispe 2020 toma la variable como, ahí está, fíjense, comillas, algo más característico de una hipótesis. Entonces, acá estamos haciendo una cita textual, pero estamos contrastando dos autores, Mendoza y Quispe, ¿no? Entonces sigue respetándose la de menos de 40 palabras. Si se dan cuenta, aquí abajo está 7 palabras, ¿no? 7 palabras, por tanto lleva comillas. Cuando es menos de 40 palabras lleva siempre comillas, pero cuando es una cita textual de más de 40 palabras no lleva comillas, simplemente lleva apellido, año y la página. Y por lo general se hace sangría con el tabulador, ahí sangría, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que nos ha dicho, un parafraseo, cita de cita también conocida. Bueno, no. Parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Un año el presidente Tuto Quiroga dijo en un informe de gestión, creo que al terminar su gestión dijo, ¿no? Abro comillas. Voy a permitir que metan la mano a la lata. ¿Cómo dijo? Voy a permitir que metan la pata, pero no la mano a la lata. Ahí está. Esa es la cita textual de Tuto. Voy a dejar que metan la pata, pero no la mano a la lata. Esta es una frase que ha dicho Tuto Quiroga. Ahora, yo quiero parafrasearle a él, ¿no? Es decir, es su frase de él. Si quiero lo puedo poner esto, pero yo entiendo que muy pocos, la gente común, de a pie, va a entender lo que nos está queriendo decir. Entonces yo voy a parafrasear. Según Tuto, permitirá cometer errores, mas no realizar corrupción. Listo. Realizar corrupción. Entonces, esto que he hecho, esta segunda, es el parafraseo. Tuto lo ha dicho de esta manera: voy a dejar que metan la pata, pero no la mano a la lata. ¿Qué implica? Que cometan errores, puede existir, pero que no se roben la plata, ¿no? Eso implica que no haya corrupción. Entonces ahí ya he parafraseado a Tuto, ¿no? Esa es una paráfrasis. Cuando rescatamos la idea, las características de un autor y lo ponemos en nuestras palabras, pero no es nuestro.
¿no? Es de otra persona, es de otro autor, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros parafraseamos, ¿no? Y bueno, y ahí ponemos ya el autor, el año. Si es necesario sacar de un informe, ponemos la página también, ¿sí? Ese es el parafraseo. Bueno, ¿alguna consulta más? Perdón. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. La cita paráfrasis también tendría que llevar año o no es necesario mencionar el año. En este caso, Tuto está mencionando que va a dejar meter la lata o la pata, pero no la mano a la lata, ¿no? Pues, tal vez sería importante mencionar el año en que se menciona esta frase. Así es. Así es. Tiene que Ya, tener el doctor. año. Claro. Y la otra consulta, cuando se dice cuando se habla de las citas que contengan 40 palabras y que lleven comillas, ¿también se llamarían citas cortas? Yo alguna vez había escuchado hablar de citas cortas y citas largas. Así No sé es. si es correcto hablar de esto. Así es. Citas cortas. Hacemos referencia a menos de 40 palabras. Pero ambas son textuales. Citas cortas, menos de 40 palabras. Citas largas es igual o mayor a 40 palabras. Igual o mayor a 40 palabras, ¿no? Ambas son citas textuales. Por un lado, Ya, doctor, muchas gracias. 40 palabras, fíjense, si pintamos todo esto y vamos aquí abajo, donde cuenta, son 56 palabras, por tanto es mayor a 40 palabras. Entonces tenemos que utilizar citas largas, ¿no? O si queremos hacer solamente esto, vemos aquí abajo, nos dice que son 8 palabras, entonces son menos de 40. Entonces utilizamos las citas cortas, ¿sí? Bien, pero además de ser citas textuales, las citas hacen referencia a donde el autor está fuera y el autor está dentro. Donde el autor está fuera y el autor está dentro. Este es el caso, ¿no? Aquí está. En este caso el autor está dentro del texto, porque está interactuando. En cambio en esto está fuera, no está interactuando el autor, ¿no? Eso es dable también. Bueno, una vez que hemos hecho esta construcción, que va a ser 10 páginas, que básicamente es copiar, pegar, hacer los asientos de citas bibliográficas y darle un orden entre ideas, darle un orden entre conceptos y definiciones, ya podemos sacar nuestra bibliografía, ¿no? Voy a referencias, acá dice bibliografía, y fíjense que aquí abajo me dice insertar bibliografía, ¿no? Hago clic en insertar bibliografía y ya, fíjense, me ha puesto la bibliografía en el formato APA. Entonces acá yo pongo bibliografía. Y bueno, ya me lo ha puesto tal y como debe ser, ¿no? Ya no necesito estar editando, hacer sangría, sangría francesa y todo esto, ¿no? Cuando es, a ver, voy a copiar acá algo largo. A ver, voy a copiar esta parte.
Esta parte voy a copiar. Cita larga. Si dan cuenta, he copiado de allá, copiado y pegado, pinto, y me dice que son 101 palabras. Entonces esto es, por ejemplo, una cita larga, pero es una cita textual larga. Entonces para eso se tiene que hacer sangría, ¿no? Entonces sacamos el tabulador y todo el texto tiene que ser sangría. Párrafo espacial, dice, miren, sangría francesa. Y ya está, ¿no? Lo otro es poner con el tabulador. Y ya está. Ya me ha dado la sangría. Fíjense que está un espacio más adentro. Eso me dice que es una cita textual de más de 40 palabras. Y desde luego acá tenemos que poner, puedo hacerlo de manera manual también, Hernández, Callao. Estamos terminando y están entrando. Hernández, Fernández, y Callao. Callao, 2014, página 150. Estoy poniendo con la sexta edición por eso, ¿no? Dice que es un poco más complicado, digamos, hacerlo manual, porque hay que cuidar que tengan todos los elementos. Y ya está. No, esto es una cita larga de más de 40 palabras, ¿no? Y bueno, tengo que cargar también la sistema de referencia para que me salga en mi bibliografía, ¿no? Y así hay que ir trabajando los diferentes contenidos que va a tener mi marco teórico. Bueno, lo que decía hace un momento, ¿no? Página, PAC. Aquí está, PA. ¿Dónde está lo que nos decía? Edición, fecha, volumen, página, P. Cuando son varias páginas, PP. Eso es una séptima edición. Bueno. ¿Alguna consulta más? Una consulta más. Adelante. Cuando se trata de cita de citas, no sé si se menciona así, cuando un autor cita, como hemos hecho, pero no encuentro el texto del original, ¿y cómo hago la cita del autor que ha citado a otro autor? Ya, muy bien. Por lo general, en un trabajo de investigación a nivel maestría, a nivel doctorado, no se recomienda hacer una cita de cita, porque es citar a alguien que ha citado, ¿no? Entonces, lo más responsable es ir a la fuente primaria. Pero bueno, se trabaja también cita de cita. Vamos a asumir que Mendoza ha escrito esto.
¿no? Está escrito en su libro Operacionalización de Variables. Pero resulta que Miranda ha citado a Mendoza, ¿no? Miranda en Mendoza, así fíjense, Miranda en Mendoza, enseguida se pone Miranda en Mendoza 2010, página 30. Esto es cita de cita. Para Miranda en Mendoza, la variable es etcétera, etcétera. Esa es una cita de cita. Es muy común y frecuente ir encontrando esto. Pero ha citado a otro, ¿no? Ahora, algunos dicen, pero si hay cita de cita de cita, esto sí ya es no aceptable, ¿no? O sea, es decir, ha escrito Mendoza, pero lo ha citado Miranda, pero ahora yo quiero citarle, ¿no? Entonces esto no es aceptable, ¿no? Entonces ya es mejor ir al autor original que ha dado o ha dicho determinada teoría, determinado concepto. Ahora, ¿de quién va a estar? ¿De quién tiene que estar en la bibliografía? Obviamente que de Miranda, no de Mendoza, porque yo no he consultado Mendoza, yo he consultado Miranda. Y Miranda ha asumido el concepto que dice Mendoza, ¿no? Eso es una cita de cita. ¿Sí? Bueno. Doctor. Adelante. Doctor, va a disculpar que lo moleste. Un poquito para cimentar mis conocimientos. Yo quisiera que por favor me podría reiterar de qué manera puedo organizar el marco teórico en función a los objetivos, en función al título, en función a qué se organiza, porque hay de tutores que toman en cuenta, por ejemplo, si el tema fuera factores que inciden en la desnutrición, entonces ellos colocan, a veces permiten que se coloque todo lo que es desnutrición, clasificación, tratamiento y todo eso, que no tiene nada que ver con la temática. Eso yo quisiera un poquito de dónde sale la estructuración en realidad práctica de lo que es el marco teórico, doctor. Muchas gracias. Ya. Por lo general, el marco teórico responde a, en principio, un tema o idea. De ahí tiene que salir el marco teórico. ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es mi idea? Y en el tema o idea voy a trabajar esas categorías o esas definiciones, ¿no? Segundo, el marco teórico sale de la formulación del problema. En la formulación del problema, yo implícitamente estoy poniendo mis variables, que no va a ser diferentes al tema de investigación. Y en consecuencia de los objetivos. ¿No? Hay quienes plantean que los objetivos deben ser de 3 tipos.
objetivos teóricos, objetivos metodológicos y objetivos prácticos. Entonces tiene que haber, según esta clasificación, tiene que haber objetivos teóricos, es decir, un objetivo que haga referencia al marco teórico, a la construcción de categorías conceptuales que describan, expliquen y sistematicen determinadas realidades. ¿Sí? El marco teórico también sale cuando nos planteamos la hipótesis, porque en estas hipótesis nosotros planteamos nuestras variables. ¿Sí? Nuestras variables. Entonces, a partir del tema, de la formulación del problema, del objetivo y de la hipótesis, nosotros construimos un marco teórico que luego se va a expresar, en los datos. Es decir, este marco teórico tiene que tener una relación con la evidencia empírica que nosotros hemos buscado, hemos encontrado. ¿Qué implica eso? Que si la teoría dice que hay subida de los precios cuando hay menor oferta, o, dicho de manera, mayor demanda, entonces en la realidad los datos tienen que darse eso. Entonces ahí ya se expresa el marco teórico en la evidencia empírica. Y sobre todo, este marco teórico con estos datos deben dar lugar a una conclusión. Es decir, la conclusión es evidentemente la teoría con la práctica de un determinado fenómeno está relacionado, es coherente, no es coherente. Conclusión. Pues de esta manera un poco se va trabajando. Ahora, este es un poco la construcción de la teoría. Pero esta construcción teórica que viene del tema, del problema, de la formulación del problema, de los objetivos y la hipótesis, cuando tiene un trabajo la hipótesis, se construye además. Y esto no es tan mecánico como lo voy a hacer, pero sí es una herramienta que nos ha de permitir trabajar el marco teórico. A esto llamamos una relación de ideas, construcción de un mapa mental. Ahí está. Este es mi marco teórico. Puede ser nutrición. ¿No? Puede ser nutrición. Entonces, el marco teórico establece relaciones y descripciones de una serie de conceptos, categorías y definiciones. Pero no es así aislado como acá lo vamos a presentar. Por ejemplo, si es nutrición, necesariamente tiene que ver con la alimentación. Si es nutrición, necesariamente tiene que ver con salud. Si es nutrición, necesariamente tiene que ver con desnutrición, ¿no? Y así. Si es nutrición, tiene que ver con desarrollo. Y así. Entonces acá vamos construyendo nuestro marco teórico a partir de esto. X, Y, Z, P, Q, etcétera, etcétera. Pero no es así tan mecánico. W, M y vamos a poner aquí H. No es así tan mecánico, ¿no? Porque además hay dentro del marco teórico, aquí está, hay una relación entre alimentación y salud. Hay una relación entre esto. Hay una relación entre la alimentación, la salud y el desarrollo. ¿No? Esta interrelación de factores me hace la construcción de un marco teórico. Esa relación.
¿sí? Pero además todos estos conceptos, estas definiciones, tienen que estar enmarcados en una teoría, en una escuela de pensamiento, en una teoría, en escuela de pensamiento, en una filosofía. Porque alimento no será lo mismo para una escuela de pensamiento A que para una escuela de pensamiento B. No será lo mismo, ¿no? Así, por ejemplo, en educación se habla de conductismo. ¿Qué es educación? El conductismo tiene que ver con el desarrollo de conductas observables. Y a partir de eso, la adquisición de nuevas formas de comportamiento. En cambio, en el constructivismo, la educación es entendida de otra manera. Es un proceso de construcción colectiva e individual del conocimiento que parte de las zonas de desarrollo próximo con las zonas de desarrollo potencial. El concepto cambia según la teoría, según el enfoque, según la escuela. A partir de eso, yo voy construyendo el marco teórico. Bueno, espero haber respondido su pregunta. Gracias, Doc. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, si no, entonces yo entre el lunes y el martes voy a cargar ya para la última semana de nuestra sesión y culminaríamos el próximo día sábado, ¿no? Si hay necesidad de ir haciendo retroalimentación, ir haciendo alguna sesión más, lo hacemos, no hay problema, el viernes y el sábado para poder ir terminando ya. Muy buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, pues. Antesito, doctor. Adelante. Antesito, doctor. Disculpe, doctor. En relación a la tarea 2, que hacía referencia a la formulación de problemas, no sé si la siguiente sesión se puede hacer una revisión y una retroalimentación en relación a la tarea, ya que estaba muy interesante y creo que tenemos algunas dudas en relación a ello. Por favor, tal vez en los últimos 15 minutos de la sesión usted podría mostrar algunos ejemplos, ¿no? Para poder un poco entender y profundizarlo. Excelente. Yo quería, colega Vidal, que me haga acuerdo para la próxima y podemos trabajarlo eso unos 15, 20 minutos. Está bien, doctor. Doctor, buenas noches. Adelante, Osmar. Doctor, nos había mencionado de que en esta sesión nos iba a explicar un poco del trabajo final. No sé si ya lo explicó. No, el día sábado vamos a explicar el trabajo final. Nos vamos a dar todavía una semana después del sábado. No vamos a pasar clases ni nada, pero sí nos vamos a dar un tiempito más. Muchas gracias, doctor. Bien, muy buenas noches y nos vemos, pues hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.